El efecto de la licuefacción en suelos es el proceso de contracción del mismo y del aumento de las presiones en los poros, debido a un proceso de cargas cíclicas. Un ejemplo de ello son los terremotos, en suelos saturados y principalmente granulares, con o sin poca cohesión, como son las arenas. Bueno, los factores que participan en la licuefacción de suelos. El primero que contamos es la granulometría, arenas finas y uniformes, que son materiales más propensos a la licuefacción. El segundo es la estratigrafía del depósito. Un suelo menos estratificado presenta mayor licuación. El tercero es la densidad relativa. Suelos con una densidad relativa baja son más susceptibles a aquellos con una densidad relativa alta. Luego, el cuarto, la plasticidad. Entre mayor sea el contenido de finos plásticos, menor posibilidad de licuación. El quinto, permeabilidad. Una mayor conductividad hidráulica disminuye la probabilidad de licuación. El sexto, características del sismo. Cuanto mayor sea la magnitud y duración del sismo, mayor será el potencial de licuación. El séptimo, estructuras internas del suelo. Suelos con granulometría estable presentan menor susceptibilidad a licuación. Y el octavo, grado de saturación. Suelos saturados son más propensos a sufrir licuación. Propiedades en suelos licuefactables. Grado de saturación alto, diámetro medio de 50 entre 0.05 y 1 milímetro, coeficiente de uniformidad menor a 15, contenido en finos inferior al 10%, bajo grado de compactación, límite líquido menor o igual a 35%, humedad natural mayor o igual al 0.9 del límite líquido. A continuación veremos los tipos de fallas de licuefacción en suelos. Son 4 tipos principales del terreno, que es el desplazamiento lateral, que es un movimiento de un bloque del suelo, como lo indica en la imagen. La oscilación horizontal, que son los bloques de la capa superior, que se moverán de acuerdo con el movimiento sísmico, que produce una oscilación del terreno, con la posible ruptura de bloques de la capa superficial y de los asentamientos. Luego sigue el flujo de falla, que este fenómeno produce el desplazamiento de grandes masas de un suelo pendiente abajo. Y por último, la pérdida de capacidad de soporte, que son los suelos donde se encuentran edificios o algún otro tipo de estructuras parecidas, y que debido a este fenómeno de licuación y pérdida de resistencia se producirán asentamientos. Bueno, ya hemos visto qué es el fenómeno de la licuefacción y por qué se presenta. A partir de ahora veremos los métodos que nos permiten calcular cuándo un suelo o terreno es susceptible a este fenómeno. Hay dos métodos principales y que son los más usados. El primero de ellos es el método Sig y Idris, creado en 1971, y el segundo de ellos es el método Yow e Idris, creado en el 2001. Ambos métodos tienen similitudes y emplean el uso del esfuerzo cortante cíclico, que se calcula mediante una ecuación, la cual es la siguiente, y el coeficiente de resistencia a la licuefacción, que se calcula en base al contenido de pinos y al ensayo STP, el cual es un punto de partida en común para todos los métodos que tratan de calcular el potencial de licuefacción de suelos. Lo interesante aquí es que debido a que el ensayo STP no está estandarizado de manera global, hay variaciones en los resultados de los ensayos. Por ejemplo, sobre todo en la energía transmitida por la masa al golpear el tomamuestras. Es por ello que se crea el índice de corrección N60. Este índice es trascendental a la hora de emplear los dos métodos anteriormente mencionados, ya que, por ejemplo, como podrán observar en esta gráfica, nos permite observar cuando un suelo es susceptible a la licuefacción. Asimismo, también tenemos el método de la ROM 05, el cual introduce un factor de seguridad que nos ayuda a predecir cuándo un suelo será licuable o no licuable. Este factor de seguridad se calcula en base a la siguiente fórmula. Cuando el factor de seguridad es menor de 1, el suelo es totalmente licuable. Cuando el factor de seguridad está entre 1 y 1.3,
hay posibilidad de licuefacción de suelos. Cuando el factor de seguridad es mayor a 1.3, teóricamente no debería haber licuefacción. Asimismo, también tenemos algunos métodos de prevención que podemos aplicar a nuestros terrenos para prevenir el fenómeno de la licuefacción. Tenemos la consolidación dinámica clásica y compactación dinámica rápida. Ambos métodos consisten prácticamente en compactar el terreno mediante impactos de energía. También tenemos el premezclado, que consiste en mezclar nuestros suelos con un agente estabilizante como ya sea cemento u otra solución química, buscando obtener un terreno mejorado. Enseguida tenemos la vibrocompactación, que es una técnica que consiste en mejorar el terreno a través de una vibración profunda del suelo, lo cual produce la densificación de suelos no cohesivos. Y finalmente tenemos los pilotes. Los pilotes mejoran el comportamiento sísmico del terreno y mejoran la resistencia a la licuación. Finalmente, les presentaremos algunas catástrofes ocurridas a lo largo de la historia provocadas por el fenómeno de licuefacción, lo cual nos habla acerca de cuán importante es prevenir este fenómeno. El primero de ellos fue la catástrofe ocurrida en Niigata, Japón, en 1964, cuando un terremoto de magnitud de 7.6 provocó la flotación de depósitos y otras estructuras enterradas. Incluso llegó a provocar el colapso de un puente, todo provocado por el fenómeno de la licuefacción de suelos. Asimismo, el 27 de marzo de 1964, en Prince William, South Alaska, un gran terremoto de magnitud 9.2 causó severos daños en forma de desprendimiento de suelos y licuación. En 2018, en la isla Celebes, que se encuentra en Indonesia, se dio un terremoto de magnitud de 7.5. Y no solo fue eso, también se le sumó un tsunami de olas de hasta 3 metros de altura. Estos dos fenómenos provocaron la licuefacción de suelos y la afectación de innumerables estructuras. Como ya sabemos, el proceso de licuefacción de suelos se da sobre todo en arenas saturadas, por lo que primero que hicimos para realizar nuestra maqueta fue saturar nuestra arena. Posteriormente, colocamos una casa, automóviles y árboles, recreando un entorno de construcción que se podría presentar en la vida cotidiana. El fenómeno de la licuefacción se da ya que las vibraciones sísmicas producen un esfuerzo cortante en la masa de suelo, el cual genera un incremento de la presión del agua en los poros debido al reacomodo y compactación de las partículas de suelo. Esto provoca que el agua sea expulsada a la superficie y se presenten hundimientos y fallas en las estructuras, como se observa en la maqueta. Aquí podemos observar cómo se da el asentamiento o hundimiento de las estructuras por el fenómeno de la licuefacción de suelos. Para encontrar una posible solución al fenómeno de la licuefacción en nuestra maqueta, optamos por cambiar nuestra arena por una de menor grado de saturación e implementar unos palos a la casa simulando unos pilotes de cimentación. Debido al menor grado de saturación y a los pilotes en la estructura de la casa, no se produjo hundimiento ni desplazamiento.